Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este caso vamos a aprender a representar vectores en lo que son coordenadas geográficas, coordenadas polares y su método gráfico. En este primer ejemplo tenemos un vector B que tiene una magnitud de 40 metros y una ubicación de 25 grados al suroeste. Por lo tanto vamos a representar gráficamente este vector. Y para representarlo gráficamente, pues tenemos nosotros que ubicar justamente en dónde se encuentran, en qué cuadrantes se encuentran los 25 grados al suroeste. Si recordamos, aquí tendríamos la dirección norte, aquí la dirección sur, aquí este y aquí oeste. Por lo tanto, si nosotros queremos ubicar el suroeste, estaríamos hablando justamente del tercer cuadrante. Y 25 grados al suroeste serían 25 grados medidos desde el oeste hacia la dirección sur, justamente como lo estamos dibujando, y aquí es donde trazaríamos este vector que representaría el vector B, ¿no? Entonces de esta manera estamos nosotros ubicando y representando de forma gráfica este mismo vector. Si necesitamos nosotros encontrar las coordenadas polares de este vector, entonces el ángulo lo tendríamos que medir en su posición estándar, es decir, desde el primer cuadrante. Si realizáramos esto, entonces tendríamos un ángulo medido desde el primer cuadrante aquí, que tendría un valor de 205 grados. Por lo tanto, este mismo vector, justamente este mismo vector, pero ahora expresado en coordenadas polares, sería el vector B, como lo estamos aquí observando, que sería igual a 40 metros, tendría exactamente la misma magnitud porque es el mismo vector, pero la representación de su ubicación sería en posición estándar, por lo tanto tendríamos aquí 205 grados. Entonces aquí en este ejemplo podemos observar cómo se puede representar un vector en lo que son sus coordenadas geográficas a través de una representación gráfica, de un bosquejo gráfico y de un vector en coordenadas polares. Veremos otro ejemplo. Ahora, en este caso, en el ejemplo que tenemos el vector C, que está expresado como 55 newtons, 30 grados al noroeste. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a representarlo gráficamente, pero también lo vamos a representar en coordenadas polares. Por lo tanto, si nosotros ubicamos 30 grados al noroeste, tendríamos que recordar que aquí tenemos el norte, aquí está el sur, aquí está el este, y hacia esta dirección tendríamos el oeste. Por lo tanto, el noroeste estaría justamente en el segundo cuadrante, y los 30 grados partirían del oeste hacia la dirección norte. Aquí tendríamos los 30 grados, entonces trazaríamos la flecha que representaría a este vector C en forma gráfica. Recordemos que en un sentido estricto, el largo de la flecha representaría la magnitud de los 55 newtons, es decir, entre más larga es la flecha, significaría una mayor magnitud de este vector, o si es más corta, representaría una menor magnitud de algún vector que estemos nosotros representando. Si lo queremos ahora en coordenadas polares, entonces tendríamos que medir el ángulo en posición estándar, o sea, desde el primer cuadrante, es decir, desde más X hasta justamente donde se encuentra el vector C. Y entonces tendríamos una medición de ángulo de 150 grados. Para poder escribir este mismo vector en coordenadas polares, tendríamos nosotros C con una flecha arriba, que simplemente es el símbolo para representar vector, la magnitud 55 newtons, que no cambiaría en nada, y lo que cambiaría sería la forma de ubicar o representar el ángulo, que para nuestro caso serían 150 grados. Por lo tanto, aquí otra vez observamos cómo tenemos un vector representado en forma gráfica en la pared superior, un vector representado en coordenadas geográficas y por último un vector representado en coordenadas polares.
Veremos un tercer y último ejemplo. Ahora tenemos un vector que está representado gráficamente y lo vamos nosotros a incorporar en coordenadas geográficas y en coordenadas polares. Este vector tiene una magnitud de 5 metros por segundo y vamos a darle un nombre. Como en este caso los 5 metros por segundo representan una magnitud de velocidad, entonces vamos a ponerle como nombre al vector el vector v. Entonces el vector que nosotros tenemos le vamos a poner el vector v. Recuerden que la flecha arriba de la letra v representa simplemente o nos recuerda que es un vector. Abriríamos paréntesis, pondríamos nosotros la magnitud, que en este caso son 5 metros por segundo, y si lo queremos nosotros en coordenadas geográficas, entonces tendremos que recordar en dónde se encuentran pues cada uno de las ubicaciones, ¿no? Tendríamos norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, los 40 grados que parten del oeste en dirección hacia el sur serían 40 grados al suroeste. Y de esta manera tendríamos la ubicación de este vector, pero ahora en coordenadas geográficas. Si queremos ubicar este mismo vector, pero en coordenadas polares, tendríamos que medir el ángulo desde el primer cuadrante hasta llegar justamente al vector que estamos nosotros aquí midiendo. Y entonces este ángulo completo, medido desde el primer cuadrante, tendría un valor de 220 grados. Lo que significa que al reescribir este vector en coordenadas polares, tendríamos que el vector v es igual a 5 metros por segundo, 220 grados. Y de esta manera tenemos las tres representaciones de las que hemos hablado de un vector. No olvidemos que un vector no es otra cosa más que una magnitud física que tiene valor y que tiene dirección y sentido. Muchas gracias.